Hello kids, how are you today? I'm happy see you again. In this video, I am going to talk about verb tense. Lo primero que vamos a hacer en esta clase, niños, es hablarles sobre cómo son los tiempos de los verbos en inglés. Entonces, para iniciar, vamos a ver primero el simple. El simple son las actividades que se hacen diariamente. Es el más fácil y lo vamos a trabajar con un verbo que es jugar. ¿Cuál es el verbo jugar? Play. Play. Very good. Entonces, el present simple sería I play soccer. Yo juego fútbol. Ahora, ¿cómo lo haríamos en negativo? Tenemos que usar entonces ahora un verbo auxiliar, que es el do o el das. I don't play soccer. Very good. Sería I don't play soccer. Yo no juego fútbol. Y ahora, ¿cómo vamos a explicarlo para cuando yo tengo una pregunta? ¿Tú juegas fútbol? Entonces invierto el auxiliar con el pronombre. Entonces sería Do Do you you play soccer? play soccer? Muy bien. Este sería para el present simple. Ahora vamos a hacerlo para el past simple. El past simple habla sobre las actividades que hicimos ayer, la semana pasada o que quedan en el pasado. Entonces esto es para present. Present. Presente. Ahora vamos a hacerlo para past. Para past vamos a utilizar el mismo verbo y la misma frase. Entonces, yo jugué fútbol. Tenemos una serie de verbos que son los regulares o los irregulares. Para los irregulares cambiamos totalmente la palabra y debemos aprenderlos de memoria. Pero para los regulares, como en este caso el verbo play, que es regular, utilizamos simplemente la terminación ed y se pronuncia simplemente como una t. Played. Sería I played soccer yesterday. Yo jugué fútbol ayer. Entonces ahora, yo no jugué fútbol ayer, debemos utilizar otra vez el auxiliar. En este caso, como estamos hablando del pasado, es con el auxiliar did. I didn't play soccer yesterday. Ahora, para hacer la pregunta, hacemos lo mismo. Invertimos el auxiliar con el pronombre. Entonces, como estamos en pasado, el auxiliar es did. Did you play soccer yesterday? Muy bien. Esto sería para los presente y pasado simple. Ahora, ¿cómo sería el futuro simple? Lo utilizamos el futuro cuando vamos a hablar de acciones que van hacia adelante. Entonces, vamos a ver cómo sería. Entonces, para eso tenemos que usar también otra vez otro auxiliar. En este caso, para el futuro utilizamos el auxiliar will. Entonces vamos a utilizar la misma frase. I
I will play fútbol. Soccer, perdón. Yo jugaré fútbol mañana, digamos, puede ser. Entonces, yo jugaré fútbol mañana. Ahora, cuando voy a hacer la negación, entonces voy a utilizar el mismo auxiliar, pero entonces al hacerlo, digamos que hacer la conjugación, suena want, porque es cuando se va a cortar el verbo. Entonces vamos a utilizarlo. I want play soccer tomorrow. ¿Qué significaría? Yo no voy a jugar fútbol mañana. Ahora, como pregunto, entonces invierto otra vez el auxiliar con el pronombre. Entonces, ¿cómo se quedaría? Will you play soccer tomorrow? Will you soccer tomorrow? Esto sería entonces para los tres tiempos, pasado, futuro y presente en simple. Hello everybody. In this video I am going to teach about the modal verbs. Los verbos modales son varios, vamos a hablar de cada uno de ellos. Entonces, primero vamos a hablar de could o can. I could entonces sería yo podía jugar fútbol. Yo puedo jugar fútbol, entonces lo utilizo con el verbo en presente. Yo puedo jugar fútbol. Entonces voy a subrayar cuáles son los verbos modales. Ahora vamos a utilizar el would, que el would es el que modifica el verbo siguiente. Yo jugaría fútbol. El must es el verbo que es una obligación, algo que tengo que hacer, algo obligatorio. Entonces sería I must, yo tengo que jugar fútbol, o sea, tengo la obligación de hacer. Ahora el should. El should es algo que tal vez podría ser, debería ser. Es como se utiliza simplemente para un consejo, aconsejar. Yo debería jugar fútbol. Todos estos ejemplos que estamos viendo el día de hoy los podemos conjugar con cada uno de los pronombres. I, you, we, they, it. Entonces yo debería jugar fútbol. Y tenemos otro que es el might o el may. Eso los utilizamos tal vez, podría, o también se utiliza cosas que podrían pasar pero no estamos seguros. Entonces, este sería I may play soccer
I play soccer. Entonces yo de pronto juego fútbol. O yo de pronto, o tal vez, jugaría fútbol. También podemos, bueno, creo que resumiendo, estos serían los verbos modales en presente, en simple. Could, can, would, must, should, may y meet. Para complementar lo que estábamos viendo de los verbos modales, vamos a hacer los ejemplos ahora con el verbo en pregunta y en negativo. Entonces sería igual, vamos a hacerlo solo con uno y ya los otros serían igual. Entonces, I told them play soccer. Y para interrogativo sería, primero como igual que en el present simple, invertimos el auxiliar con el pronombre. Could you, perdón, porque te están preguntando a usted, play soccer. Con can sería igual, entonces I can't, para el verbo, para el negativo, I can't play soccer, y para el interrogativo, can you soccer, can you play soccer, con el verbo modal would, entonces sería would you play soccer, con el verbo ¿jugaría usted fútbol? Sería la pregunta, o wouldn't, no, yo no juego fútbol, yo no jugaría fútbol. Con el verbo must, entonces sería I must not play soccer. El interrogativo sería must you play soccer. Con el should sería I should not play soccer, o should you play soccer, que sería el interrogativo. Entonces siempre tenemos que tener en cuenta cuando tenemos un auxiliar, que el auxiliar se invierte con el pronombre para los interrogaciones, mientras que en el negativo se agrega not. In this video, I am going to talk about progressive. Entonces, para continuar las explicaciones que llevamos, vamos a hablar ahora del progresivo. Lo vamos a hacer también en presente, en pasado y en futuro. El verbo termina en ing, esa es la característica en especial, y además debe estar acompañado del verbo to be siempre. Entonces, como ya lo tengo acá en el ejemplo, I am playing soccer. Para la negación sería I am not playing soccer. Y igual también se utiliza con el pronombre you are playing soccer, con el pronombre we, con el pronombre he, con el pronombre she, con todos los pronombres lo utilizamos. Para la interrogativo debemos entonces poner al revés. Primero ponemos el verbo y luego el verbo to be y luego el pronombre. Entonces sería acá. Are you playing soccer? Esto se está refiriendo a acciones que estamos haciendo en el momento. Aquí diría, yo estoy jugando fútbol. Yo no estoy jugando fútbol. Tú estás jugando fútbol. ¿Estás tú jugando fútbol? Entonces, para el pronombre, digamos, para un ejemplo de ella, ¿cómo sería? Ella está jugando fútbol. She are playing. Pero el verbo to be para she, ¿cuál es?
Are. ¿Cómo sería? Is A play is playing ella está jugando soccer, está jugando fútbol. ¿Cómo sería la pregunta? Como les explicaba, entonces sería, invertimos el verbo to be. Exactamente. Is she muy bien. Ahora lo vamos a hacer para el pasado. En el pasado también tenemos que poner el verbo, pero ahora el verbo es el pasado. El verbo to be estaba acá presente y la comparación del ing. Ahora para el pasado utilizamos el verbo en pasado. El verbo to be en pasado es was y were. Was se utiliza para she, he, it, or. Y el were para they, para we y para you. Ahora vamos a hacer lo mismo, vamos a conformar las mismas oraciones para el presente, para el pasado progresivo. Entonces, digamos con you. Y pues lo que podemos ofrecer nosotros You were un tema de servicio, pues hacemos el servicio. Y si playing el cliente quiere comprar la máquina, pues también vendemos la máquina. soccer. Pues digamos que vamos a Ustedes estaban jugando fútbol. ¿Listo? Ustedes no estaban jugando fútbol, entonces lo decimos con el acompañamiento no. Ustedes no estaban jugando fútbol. Y ahora, ¿cómo lo hacemos para interrogativo? Invertimos el verbo to be. Entonces sería como were you playing estaban jugando fútbol. Muy bien. Esto sería para el verbo, para el pronombre she, para el pronombre he, para cualquier pronombre lo podemos usar. Entonces siempre tenemos que tener en cuenta que va el verbo to be acompañado de el verbo terminado en ing. Ahora vamos a ver el futuro. Futuro. Entonces para futuro también tenemos que usar el verbo to be, pero tenemos que agregarle el auxiliar. Para el futuro el auxiliar es will. Entonces digamos para el ejemplo de I will be play soccer. ¿Cómo sería? Yo estaría jugando fútbol. ¿Sí? Es algo que es una acción que se haría en el futuro. Entonces, ¿cómo sería la negación? Yo no estaría jugando fútbol. I will not. Muy bien. O la abreviación que es won't. I won't be Playing soccer. Y ahora, para el interrogativo haríamos lo mismo. No. Will be y los servicios, pues aparte de playing soccer. Entonces sería will I be playing soccer. Ahora vamos a hacer lo mismo con los verbos modales.
Ya hablamos que cuáles eran los verbos modales. Entonces con can. Antes creo que había un momento, dieron media hora. Era de 7:30 a 7 de la tarde. Y después, la directiva en ese momento dio media hora y quedó para algunos. Por Entonces, 6:30, 5:30. yo podía estar jugando fútbol. Sería con el can. Con el could, yo podría haber estado, yo podía estar jugando fútbol. Con el must, I must be playing soccer. Con el should, I should be playing soccer. Yo podría estar jugando fútbol. Con el be, con el would, yo estaría jugando fútbol. Y con el may o be, sería yo tal vez estaría jugando fútbol. Lo mismo lo vamos a hacer para las interrogativas y para las negativas. Entonces, cada una de ellas le agregaríamos para las negativas la palabra not. Entonces, I can't be playing soccer. I couldn't be playing soccer. I mustn't be playing soccer. I shouldn't be playing soccer. I wouldn't be playing soccer. I may not be playing soccer. Para las interrogativas, entonces lo que hacemos es invertir el auxiliar y allí entonces ya tendríamos el auxiliar, lo invertimos con el pronombre y ya tendríamos la interrogativa. Entonces aquí sería can I be playing soccer? Could I be playing soccer? Must I be playing soccer? Should I be playing soccer? Would be playing soccer? May I be playing soccer? Entonces esto es en cuanto al progressive. Recordemos siempre que los progresivos se refieren a acciones que se están realizando, que se realizarán en el futuro, que se están realizando en el presente o que se han realizado en el pasado. Los verbos que también los tiempos verbales también utilizan el perfect. El perfect es simplemente cuando agregamos el verbo have. Entonces vamos a ver ahora los tiempos verbales con el have. Entonces, allí utilizaríamos también el verbo have en pasado, presente y futuro. Para el presente lo utilizaríamos en presente. Entonces sería have. El presente de have del verbo es have. Entonces digamos que yo voy a decir tú has jugado fútbol. Siempre tenemos que recordar que en participio se debe utilizar el verbo en participio.
Entonces, en este caso, el verbo en participio de play es played. Entonces, siempre acompañado del have va el verbo en participio. Debemos recordar eso para cuando vayamos a aprendernos los verbos, tener en cuenta que es la tercera columna de los verbos, el presente, está, el pasado y el participio. Entonces, tú has jugado fútbol. La pregunta sería invirtiendo entonces en este caso el have. Have you played soccer? Mientras que para el negativo sería you haven't played soccer. Tú no habías jugado fútbol. Listo. Entonces esto sería para el presente. Para el pasado utilizamos el mismo have, pero entonces el verbo en pasado que sería had. Entonces sería you have played soccer. En negativo agregamos entonces la palabra not. Y para el interrogativo hacemos lo mismo. Intercambiamos el auxiliar con el pronombre. Had you played soccer? Entonces ahí tendríamos el pasado. Vamos ahora a hacer el futuro. Entonces, para el futuro utilizamos siempre también el auxiliar will. Entonces sería I will have played. I will have played soccer. Para el negativo sería I want. Yo una pregunta, eso no, I want ¿será que de pronto have. lo que ellos quieren se puede hacer de otra forma? O sea, porque esto lo planteó Diego Aragón y pues digamos que el control Yo no habría jugado fútbol. y el objetivo es que nosotros Y podamos para hacer pregunta, las pues cosas sería, que ¿habrías tú quizá jugado no fútbol? podemos reconocer. We Poder medir los prototipos, proyecto, Ay, que se lleva a cabo en un tiempo específico, que se cumpla los tiempos, que se a verlo cómo sería con los hace, modales. digamos, si la palabra si soy eficiente o no. El que yo reporte ahora no quiere decir que Entonces, igual tenemos que utilizar el modal y utilizar el have. El perfect también lo vamos a utilizar para los verbos modales. Entonces ya mencionamos los verbos modales anteriormente. Estaría entonces con el verbo can. You can have played soccer. Y para negación sería igual. You can't have. Entonces acá sería tú podrías haber jugado fútbol. Tú no podrías haber jugado fútbol. Y ahora para hacer la interrogación se intercambia el verbo con el sujeto. Entonces, can you have played soccer?
Y eso lo haríamos con todos los modales. Entonces lo diríamos con could, con must, con should, would, may. Entonces, por ejemplo, you should have played soccer. Usted podría haber jugado fútbol. Si fuera negativo, sería you shouldn't have played soccer. Sería usted no podría haber jugado fútbol. Y para interrogativo sería igual. Should you have played soccer? ¿Podría usted haber jugado fútbol? Para la interrogación. Entonces eso se utiliza igual en todos los modales.